Hola, ¿qué tal? Soy José Salomón Perdomo y represento al Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. CIMES. En esta ocasión vamos a continuar con la metodología del modelo en el que cada país puede elaborarlo y tomar decisiones en materia de política económica para favorecer el empleo, para favorecer el bienestar social de una población, inclusive los países desarrollados. Así, represento el Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. En la clase anterior habíamos explicado de que a través de una ecuación de identidad y diferenciando con respecto del tiempo se obtenía esta relación. O sea que el crecimiento del PIB es una combinación convexa de los crecimientos de los demás actores productivos. Cuando decimos combinación convexa nos referimos a que la suma de estos parámetros es igual a 1. Bien, anteriormente también habíamos desarrollado que el crecimiento de las importaciones es una combinación convexa de los demás crecimientos de las importaciones, también aplicando el cálculo diferencial. Un matemático puede hacer esto. Nosotros lo podemos hacer, pero para llegar a esta relación hay que llenar por lo menos una pizarra. Igual esto. Así que el ejercicio se lo dejamos a los matemáticos, o a los ingenieros, o a las personas que les guste la matemática. Y si alguno de ustedes logra esa demostración, demostrar esto a través de una identidad, y demostrar esto a través de una identidad de importaciones sectoriales, bueno, lo vamos a aceptar como socios honorarios del Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. Y es más, no solamente socios honorarios, sino que los aceptamos como socios directamente para que trabajemos juntos en el desarrollo de las investigaciones matemáticas. Claro que el problema que tenemos nosotros en los países pobres es que los matemáticos cada quien jala por su lado, ¿verdad? Se creen grandes genios, grandes inteligentes, grandes figuras intelectuales en un mundo de abstracción, pero son raros los que tratamos de compartir ese conocimiento con los intelectuales que no son matemáticos. Así, decíamos entonces que el crecimiento de las importaciones es una combinación convexa de los demás crecimientos de las importaciones, y la suma de ellos parámetros son iguales a 1. También existen relaciones, decíamos, entre la producción y las importaciones. Por ejemplo, de aquí, que el crecimiento de la producción agropecuaria es una combinación lineal de las importaciones agropecuarias y de las importaciones de combustible, y estos parámetros alfa 1, alfa 2 se obtienen mediante regresión lineal. Claro que aquí hay que poner una variable de error, ¿verdad? Y que el error cumple con varios supuestos, que sea normal, por ejemplo, ese error tenga una distribución aleatoria normal, que el error, por ejemplo, no sea sedástica, sea, digamos, que tenga constante, ¿verdad? Y que no tenga, el error no tenga, digamos, relación con la variable principal, o sea, el problema de autocorrelación, y otros supuestos más, 5 supuestos en total que se dan en la estimación de los modelos clásicos. Claro que también cuando no se cumple la heterosedasticidad, entonces, homosedasticidad, perdón, entonces hay métodos para corregir el método de la homosedasticidad, y hay métodos también para corregir el problema de la autocorrelación. Hay métodos econométricos para corregir los otros supuestos clásicos. Para que en otra charla les voy a explicar con más detalle en qué consisten los supuestos clásicos de la econometría y cuáles son los métodos que se aplican cuando los métodos de la supuestos clásicos no se cumplen.
¿verdad? Bien, y el SPS es estadístico que corrige esos, que tiene esas correcciones. El EVIEW también es otro paquete estadístico bien interesante sobre tendencias y fenómenos cíclicos. Es interesante el EVIEW, el SPSS, hay otros paquetes, por ejemplo, como el Minitab, como el Statistic. En sí, hay una gran cantidad de paquetes estadísticos, cada quien con sus características propias, pero todos con gran facilidad de uso, con una base de datos que se puede elaborar en el Excel. Del Excel, por ejemplo, esa base de datos se puede trasladar a esos paquetes estadísticos, y ahí miembros las bases de datos en esos paquetes estadísticos, entonces se pueden calcular este tipo de parámetros. Así, por ejemplo, el crecimiento del sector agropecuario, ¿verdad? Depende de las importaciones del agropecuario y del combustible, y este se deposita aquí, en el crecimiento de la producción agropecuaria. Igualmente, el sector comercio industrial también tiene estas elasticidades. Decíamos que estas son elasticidades, y cada elasticidad es una derivada de las importaciones, de la producción industrial respecto del tiempo, una variación porcentual, ¿verdad?, entre una derivada de las importaciones. O sea que todo esto es cálculo diferencial y con evidencia empírica. Eso es lo interesante, ¿verdad?, que esta teoría se puede corroborar con la realidad, y cada país va a tener sus propios parámetros. Inclusive los Estados Unidos de América, ¿verdad?, pueden ellos aplicar este tipo de modelo, porque Estados Unidos de América tiene un serio problema de deuda externa que la va a llevar, por ejemplo, tal vez a una guerra nuclear con China, por sus proteccionismos que cada uno pone, y cada uno pues va duro. Bien, así. Entonces tenemos además que el empleo depende de la producción agropecuaria, ¿verdad? A medida que se aumenta la producción agropecuaria, también se incrementa el empleo, ¿va? Y esa elasticidad, que era lo que decíamos, es la derivada del empleo agropecuario en el tiempo T, ¿verdad? Entre el empleo agropecuario en ese tiempo, o sea, una variación porcentual, ¿verdad?, debido a un cambio en la producción agropecuaria, o una derivada del sector agropecuario con respecto al tiempo entre la producción agropecuaria. Y este sería el alfa 0. El alfa 3, que está aquí, ¿verdad?, con respecto a la producción industrial, al empleo industrial, también está el empleo industrial, también depende de la producción industrial. El comercio de servicios depende de la producción de servicios. El empleo de construcción depende de la producción del sector construcción. El empleo del sector transporte también depende de la producción del sector transporte. Cada uno produce elasticidades, y cada elasticidad es una derivada, es una aplicación de las derivadas, de la regla de la cadena, o aquí aplicando logaritmos, ¿verdad? Se aplican logaritmos y se estiman los parámetros, y se calculan los crecimientos. Ya una vez calculados los parámetros, esas tasas de crecimiento, ¿verdad?, las depositamos en estos crecimientos, y tenemos entonces que el crecimiento del PIB es una combinación lineal de las importaciones sectoriales, y aquí se pueden desprender políticas de importaciones para generar producción y para generar empleo, ¿verdad? Esto sería en esta parte de esta charla, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es desarrollar un curso taller donde estos videos puedan ser utilizados con fines educativos. Soy José Salomón Perdomo, del Centro de Investigación en Matemáticas Económicas y Sociales, y recuerden, los matemáticos que me hagan estas demostraciones los aceptamos directamente sin hacer aportes monetarios, y los incorporamos a nuestra escritura del Centro de Investigación en Matemáticas Económicas y Sociales. Gracias, muy amables.